no necesita presentaciones, el líder de... Con su venia, de los senadores del PRD, ciudadano presidente, bien, compañeros senadores, compañeras senadoras, en la celebración del Día Mundial de la Alimentación, reconocemos que indiscutiblemente, entre todos los problemas del país, el tema alimentario es de los más sensibles que enfrenta México, por la cantidad de personas afectadas, ya que desde la implementación del modelo neoliberal de 1980 a la fecha, el campo ha estado estancado con resultados desastrosos que son inocultables. Estamos rezagados en el cumplimiento de los instrumentos jurídicos internacionales que garantizan el derecho a la alimentación. La Conferencia Internacional sobre Nutrición en Roma en 1992 y la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, también en Roma en el 96, resaltaron la preocupación por la seguridad alimentaria y el hambre. La Cumbre Mundial sobre la Alimentación, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, fue el primer foro internacional donde se fijó la meta de reducir a la mitad de la población con hambre hacia 2015, donde se definió el compromiso de asignar recursos en contra del hambre y la pobreza como fenómenos vinculados que deben afrontarse de manera simultánea. Empero, según el último estudio de la CEPAL, durante el año pasado, todos los países de Latinoamérica redujeron la población en condiciones de pobreza, excepto México y Honduras, donde el hambre creció. El abandono de la protección social al ejido y a la comuna a partir de la reforma al artículo 27 constitucional no dio los resultados de productividad prometidos por Carlos Salinas de Gortari, ni tampoco lo fue la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. De manera contraria, tenemos la aplicación de políticas rurales con sesgo empresarial, cuyo objetivo es la utilidad, la pérdida sustancial en la política de Estado y la emergencia del mercado, la alta dependencia alimentaria, el crecimiento de la pobreza, el aumento del desempleo, de la migración, de la desigualdad, de la limitación al desarrollo del mercado interno, la reducción del crédito y un gasto público orientado a un pequeño grupo de productores altamente capitalizados, profundas desigualdades en el desarrollo regional y la instalación de un marco jurídico que protege esas prácticas. Es un grave contrasentido que 20 de los 28 millones de mexicanos en pobreza alimentaria vivan en el campo, siendo el campo donde se producen los alimentos. Esto es, que se ha abandonado el sentido productivo del medio rural, donde el asistencialismo ha erosionado la solución del hambre desde el campo. Vivimos una alarmante dependencia alimentaria que pasó de importar 5.079 millones de dólares de alimentos en el 95 a 26.475 millones de dólares en el 2011. Esto es, durante el periodo comprendido en la vigencia del Tratado de Libre Comercio, multiplicamos por 5 las importaciones de alimentos, incrementándose en un 521%. Tan solo el déficit de la balanza comercial en alimentos en el 2011 fue de 4.736 millones de dólares, la cifra más grande de la historia, y representa paradójicamente un monto similar al presupuesto del que dispone la SAGARPA para apoyar la producción en este país. Según datos del INEGI, que han sido respaldados por el último reporte del Coneval, en México existen 58 millones de mexicanos en condiciones de pobreza. Se estima por algunas instancias universitarias que al final de esta administración se tendrán 60 millones de mexicanos en condiciones de pobreza. Existe la grave situación de que en los últimos años se han incorporado más mexicanos a esta condición de pobreza, agregando 5.600.000 personas que engrosan el grupo de los pobres, de los más pobres en nuestro país. De acuerdo con los datos de la Auditoría Superior de la Federación, las importaciones de alimentos significan ya el 42% del consumo nacional de alimentos. Reiteramos, la dependencia alimentaria es ahora alarmante. La cifra del último informe presidencial
fue que importamos 26.475 millones de dólares en alimentos durante 2011, importe mayor a la generación de divisas por remesas que mandan nuestros migrantes. Si lo vemos por producto, significa que importamos el 95% de la soya que consumimos, el 80% del arroz, el 33% del maíz, el 56% del trigo, el 30% del frijol, el 40% de la carne de res y puerco y el nada honroso primer lugar como importadores de leche en polvo. Tenemos la clasificación como primer lugar en población con obesos en el mundo. Más grave aún es que nuevas generaciones presentan una situación donde el 30% de los niños tienen problemas de obesidad y 40% de la niñez de este país padece desnutrición. Gastamos más en importar alimentos que en producirlos. Según el mismo informe presidencial, las importaciones agroalimentarias en el 2011 significaron 344.175 millones de pesos, mientras que el gasto productivo fue solo del 17% del PEC, esto es 51.850 millones de pesos, 6 veces menor que las importaciones. Tenemos un grave problema a cuestas y una reforma constitucional que tiene como propósito atender la difícil situación de la pobreza alimentaria en la que viven aproximadamente el 25% de la población rural, además de lo que se encuentran en los cinturones de miseria en los medios urbanos. Un elemento principal se centra en la reforma institucional. Contemos con una instancia encargada del diseño de las políticas públicas para atender el problema alimentario y encargada también de la aplicación de los programas respectivos mediante el Instituto Mexicano de la Alimentación. Sin un órgano rector autónomo, seguiremos a merced de programas clientelares sustentados en la necesidad y el hambre de nuestro pueblo. Es urgente evitar que cualquier política pública explote esta necesidad y lucre políticamente con ella. Actualmente los programas sociales son aplicados por los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, dirigidos siempre con un criterio clientelar hacia sus grupos de apoyo. De ahí que se tenga poca eficiencia en la reducción de la pobreza alimentaria. Necesitamos evitar la perversidad electoral con la que se usa la pobreza, eliminar la gran dispersión existente en los programas relacionados con la alimentación y su necesaria incorporación al Programa Nacional de Alimentación, generando la sinergia que exige la atención de este problema. La iniciativa recoge las opiniones de especialistas, estudios, análisis, recomendaciones y posiciones doctrinales elaboradas por organismos internacionales como la FAO, bajo una perspectiva multidisciplinaria del tema de alimentación, políticas públicas y programas institucionales de los últimos años. Asumimos que la iniciativa para garantizar el derecho a la alimentación sea cumplido teleológicamente por el Estado mexicano, teniendo como eje a la persona, partiendo de la realidad lastimosa de los millones de mexicanos y mexicanas que cada mañana despiertan con hambre y al terminar el día, ¿acaso habrán realizado una sola comida de mala calidad e insuficiente? Lo que tenemos que superar de manera específica y clara, atendiendo a los beneficiarios de los programas con una declaración de derechos y obligaciones en el marco de los derechos humanos y su interpretación conforme y de su dignidad personal. La política nacional alimentaria será partir de objetivos que promuevan un desarrollo económico con sentido social, que atienda el empleo, eleve el nivel de ingreso, atiende el abasto, el igualitarismo en el acceso a la superación y remonte la exclusión social. Por lo anteriormente expuesto, y para no abusar del tiempo otorgado, solicito a la presidencia de la mesa directiva que se anexe al diario de los debates la propuesta integral de la Ley General del Derecho a la Alimentación, reglamentaria del artículo cuarto párrafo y 27, fracción 20ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Compañeros senadores, luchemos todos contra el hambre y acabemos con ella. De lo contrario, seguramente los extraterrestres algún día vendrán a dar testimonio de que en algún tiempo existió en el planeta Tierra una raza llamada humana. Por su atención, muchas gracias.
Gracias, senador Fidel de Médicis Hidalgo.